Teleantioquia es pasión por lo nuestro. El contenido de este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo o violencia. Saberte ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. Educación electoral en televisión. Ese es el tema que abordaremos esta semana en El Defensor del Televidente. Tendremos muchos invitados. Por favor, acompáñenos. Realmente los medios de comunicación en este momento, que es el momento electoral, que es uno de esos 3 momentos privilegiados de la comunicación política, son fundamentales porque realmente ellos, de un lado, tienen esa responsabilidad de informarnos, ese deber de informarnos y de formar opinión pública, de formar ciudadanía, de que nuestros televidentes estén muy bien informados, conozcan muy bien las propuestas de los diferentes candidatos para que puedan tomar una decisión, digamos que responsable y seria sobre sus futuros gobernantes. Bueno, sería interesante que los medios nos enseñaran todas las hojas de vida de los candidatos, la experiencia y la trayectoria que tienen en el ámbito que se manejan en el ámbito municipal, departamental. Con anterioridad a las elecciones empezamos a trabajar, digamos, revisando toda la normatividad que esté vigente para esa época de elecciones. Entonces empezamos a revisar resoluciones del Consejo Nacional Electoral, las leyes que estén vigentes. Ahorita para esta época pues estamos pegados estudiando la ley 1475, que es la nueva ley sobre los partidos y movimientos políticos, y solicitando en aquellos aspectos donde tenemos de pronto alguna duda, conceptos al Consejo Nacional Electoral o a la Comisión Nacional de Televisión. Para entender la iniciativa que tuvimos desde el Comité Defensor del Televidente, invitamos al estratega político Carlos Andrés Pérez para que nos hablara del tema. En cubrimiento de información hay algo muy claro, y es que el tema político no es de interés general, aunque podría pensarse que sí, pero la mayoría de los medios de comunicación que responden a ratings saben que tocar temas políticos con exceso les genera lo contrario, genera que la gente cambie el canal. Sin embargo, por una responsabilidad social, los medios de comunicación en el momento que estamos en plena campaña electoral fomentan el cubrimiento a las campañas y a los espacios de incidencia de voto, de cómo aumentar el proceso de que la gente se acerque a las urnas, cómo involucrarlos más en estos procesos sociales. Creo que hay como unos deberes, hay unos asuntos que los medios de comunicación deben atender de manera preponderante. En primer lugar, y no voy a enunciarlos pues en orden de importancia, sino que el primero de ellos sería cómo los medios de comunicación deben hacer una cobertura muy específica y profunda de cada uno de los candidatos en términos de conocer cuáles son sus propuestas, qué los anima a presentarse como candidato a unas elecciones locales o regionales, cuáles son los temas, digamos, más delicados para la ciudad y en esos términos cuáles son sus propuestas. Pero ahí hay que tener como un cuidado especial. Los medios de comunicación no solo serían los voceros, las cajas de resonancia de esas propuestas de los candidatos, es decir, el muro, digamos, de exposición de los candidatos, sino que ahí es donde ya interviene el papel del mediador, del periodista, de quien está, digamos, conduciendo los debates, las entrevistas, el deber de interpelar, el deber de poder contrapreguntar, de conocer muy bien cuáles son las necesidades de la ciudad o del municipio o de la región, con el fin de poder evaluar en ese proceso si la pertinencia, la viabilidad, la competencia y la conveniencia de esas propuestas de los candidatos. El aporte de un medio de comunicación a la construcción de democracia es definitivo en épocas de elecciones. Hacer seguimiento al estado del municipio o gobernación en cada sector. Evaluar las propuestas de los candidatos en términos de su viabilidad. Dar a conocer la historia de quienes aspiran a estos importantes cargos, entre otros, son algunos de los principales aspectos que podrían hacer que el medio de comunicación sea reconocido por ejercer con calidad y profesionalismo el periodismo.
hay una tendencia en el mundo entero que dice que los ciudadanos buscan los medios que hablen como ellos. O sea, un ciudadano conservador busca un medio conservador, un ciudadano de pensamiento liberal busca un medio que hable con tendencia liberal. Sin embargo, lo ideal sería contrastar información, no quedarse solamente con el medio que le dicen lo que él quiere escuchar, aunque esto es una realidad que muy difícilmente se puede pelear contra ella, porque, por ejemplo, en los Estados Unidos Fox, la cadena conservadora, destronó a CNN precisamente por esta tendencia, porque es una sociedad conservadora que quiere escuchar a opinadores conservadores y a noticias con una visión conservadora. Lo ideal es contrastar ese medio que me interesa por mi tendencia política, pero mirar qué es lo que está pasando del otro lado, porque eso me ayuda con un criterio donde van envueltos muchos elementos como educación, como participación histórica en política, como la misma sociología, la coyuntura en la que vivo, contrastar todos estos procesos y yo como ciudadano tomar la decisión final. Teleantioquia, digamos, yo creo que es uno de los canales más juiciosos en este aspecto de las elecciones. Ha garantizado a los candidatos la participación en los foros o en los debates que siempre ha programado. En esta época, por ejemplo, ya están programados algunos de esos foros temáticos. Entonces, se trata de dar el equilibrio y la igualdad a cada uno de los candidatos. Entonces no se han presentado sanciones de ningún tipo y Teleantioquia es juicioso en el cumplimiento de las reglamentaciones y de la normatividad que frente a esto ha expedido el Gobierno Nacional, el Consejo Nacional Electoral y la misma Comisión Nacional de Televisión. Los candidatos a la gobernación de Antioquia se encontrarán en un nuevo foro temático de Teleantioquia y el periódico El Colombiano. A partir de las 9, en directo por nuestro canal regional, los candidatos expondrán sus principales propuestas en materia de salud y deporte para el departamento. El tema entonces es cómo lograr que los medios de comunicación, sean regionales o nacionales, se involucren más en procesos políticos cuando hay campañas, porque además venía lo que decía hace unos segundos, la responsabilidad social de los medios. Los medios de comunicación son empresas que generan recursos, pero también tienen una responsabilidad por su connotación social. Entonces la diferencia se ve muy marcada. El tema político, en los medios impresos se les aumenta las páginas, en los medios de televisión y de radio se les dan más minutos de espacio al aire, porque existe esa connotación de responsabilidad social. En cuanto al periodo electoral, saber de los candidatos su hoja de vida, su historia completa, porque muchas veces uno lo que escucha hablar de cada candidato es su plan de gobierno, qué va a hacer, todas esas cosas, pero lo más importante es uno conocer la persona, qué clase de persona es, de dónde viene y cómo ha sido su vida. Y hasta ahora en Medellín, el partido de la U y el conservatismo definen sus alianzas para las próximas elecciones de alcaldía y gobernación. Muy buenas noches, ya se conocen algunas de las alianzas, adelante. Sería muy bueno que la televisión cogiera un candidato, como decimos los antioqueños, a quemarropa y preguntarle las cosas precisas y que las conteste concretas, sin evasivas. Eso sería muy bueno que lo adoptara los canales de televisión. ¿Por qué los medios de comunicación son importantes para los procesos electorales? ¿Cuál es la función de la televisión pública en época electoral? Lo invitamos a reflexionar sobre estas preguntas. Digamos que hay dos entidades de carácter nacional que son quienes emiten o expiden reglamentación. El Consejo Nacional Electoral, cuando la ley lo delega para este fin. Y lo mismo la Comisión Nacional de Televisión. La comisión, para determinar en qué franjas irían, digamos, los espacios de propaganda o de divulgación política. Y el Consejo Nacional Electoral para definir como por partidos o movimientos políticos en qué franja iría cada uno de ellos. Digamos que eso es en concreto las dos cosas que se tienen que fusionar en estos momentos de campaña electoral. Yo quisiera recibir información de los medios de comunicación acerca de los candidatos que profundicen más acerca de su vida familiar y personal, porque por lo general no nos muestran lo que en verdad son detrás de las puertas de sus hogares. Pues un medio, lo ideal es que sea muy objetivo, que sea un medio que responda igual a todas las candidaturas. Sin embargo, los medios, por ser empresas productoras, en su caso de contenidos o de noticias, pero que necesitan generar ingresos, hacen información con la gente que más rating le da. Por ejemplo, acaba de suceder en Medellín la caravana por la democracia de 3 medios nacionales
y decidieron invitar solamente a 3 candidatos cuando para la alcaldía de Medellín hay 5 candidatos. Y lo que ellos dicen es que solamente hacen esos debates con los 3 que van punteando en las encuestas. ¿Debería ser así? Esa es una pregunta que se responde uno desde el análisis político, y uno creería que en esa responsabilidad social deberían participar todos los candidatos. Pero ahí entra el proceso subjetivo de los medios, no el objetivo sino el subjetivo, y es determinar a quiénes invita y también cuál es el proceso de cubrimiento para cada uno de esos candidatos. Hay manera de medir cómo se están cubriendo las campañas. El periódico El Tiempo en la campaña del año 2010 lo presentó públicamente, periódicamente mostraba cuánto espacio le daba a cada una de las candidaturas, cuánta información era positiva, cuánta información era negativa, pero en las campañas siempre puede existir descontento, porque una información puede ser positivos para uno y negativo para otro. Va a ser muy difícil mantener ese proceso objetivo en el cubrimiento electoral, como es difícil mantener el cubrimiento donde hay otro tipo de pasiones, el fútbol, la música y demás. En este momento, o sea, a partir de, son 2 meses, según la 1475, 2 meses antes de las votaciones o de las elecciones, inicia la campaña electoral, la propaganda electoral. O sea, ahorita todo lo que salga no pueden salir como propaganda electoral diciendo este es mi número, voten por mí, mi programa es este, sino solamente aquellos hechos o aquellas actuaciones de los candidatos que generen información o noticia, sin que se identifique, digamos, el número o vaya distintivo de la campaña. Envíe sus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018.000 424000, del fax 356-9909, del correo electrónico defensor@teleantioquia.com.co y del apartado aéreo 8183 de Medellín.